Dios nunca me habló de ella. Y sin embargo, desde la noche en que la bauticé, ya no volví a rezar igual. Fue después de completas, cuando la iglesia respiraba en silencio y las velas parecían latir como un corazón cansado. Lucía llegó descalza, con el cabello aún húmedo por la lluvia y los ojos abiertos como si no hubiera dormido en años. No pidió absolución. No pidió consuelo. Solo dijo, quiero empezar de nuevo. Nada más. El agua bendita estaba fría. Siempre lo está. Pero cuando la dejé caer sobre su frente sentí un temblor que no venía del cuenco sino de mí. No fue un pensamiento impuro. No fue carne. Fue algo más peligroso, una cercanía inexplicable, como si el aire entre nosotros se hubiera vuelto denso, atento, vivo. Pronuncié su nombre con la voz firme de un sacerdote. Por dentro, algo cedió. Lucía cerró los ojos. Yo no los aparté. He bautizado a muchos. A niños que lloran sin saber por qué. A adultos que buscan borrar culpas. Nunca había sentido que el rito me mirara de vuelta. Nunca había sentido que el deseo pudiera vestirse de sacramento. Cuando terminé, ella sonrió apenas. No fue gratitud. Fue reconocimiento. Como si supiera que algo se había encendido en mí, y hubiera decidido no nombrarlo. Se alejó sin despedirse. Me quedé solo ante el altar con las manos húmedas y el pecho inquieto. Recé. Recé como siempre. Pero las palabras no subieron. Se quedaron conmigo pesadas, ardientes. Esa noche comprendí algo que no me enseñaron en el seminario. El deseo también puede nacer en el agua bendita. Recé para que Dios la apartara de mí. Pero fue Él quien la dejó quedarse. Lucía volvió al amanecer siguiente. No entró como los demás con pasos tímidos y miradas al suelo. Cruzó la nave central como si la iglesia no fuera un refugio, sino un lugar que ya conocía. Se sentó en el último banco. No se persignó. No cerró los ojos. Me observó. Yo celebré la misa con la disciplina de siempre. Cada palabra correcta. Cada gesto exacto. Pero algo había cambiado, el silencio entre una frase y otra era más largo, más espeso. Esperaba una señal. Una incomodidad. Un rechazo divino. No llegó nada. Lucía regresó al día siguiente. Y al otro. Siempre sola. Siempre callada. No pedía hablar conmigo. No pedía nada. Su presencia era una pregunta sin voz, y lo más inquietante era que Dios no la respondía. Una tarde me acerqué al confesionario, convencido de que debía imponer distancia. Fue entonces cuando entendí la trampa. No era ella quien se acercaba a mí, era yo quien empezaba a buscarla con los ojos. No deseo. No aún. Algo más hondo. Algo que despierta antes de la culpa. Prediqué sobre la obediencia. Sobre la renuncia. Sobre el silencio de Cristo en el desierto. Mientras hablaba, sentí que esas palabras ya no me pertenecían. Lucía me escuchaba como si supiera que yo también estaba siendo probado. Esa noche, frente al altar vacío, volví a rezar. Habla, le pedí a Dios. Dime que me equivoqué. Pero el cielo guardó silencio. Y en ese silencio por primera vez no me sentí corregido, sino observado. El deseo no empezó en mi cuerpo. Empezó en mis pensamientos, y eso fue lo que más me asustó. Lucía seguía viniendo. Siempre a la misma hora. Siempre al mismo banco. Ya no necesitaba mirarme para estar presente, bastaba con saber que respiraba bajo ese techo para que algo en mí se tensara. No la había tocado. No la había llamado. No había pronunciado su nombre fuera del rito. Y aún así mi mente empezaba a construirla en silencio.
No pensaba en su piel. Pensaba en su quietud. En la forma en que se sentaba como si no esperara nada, como si el mundo ya la hubiera decepcionado antes. Me pregunté qué pecado había aprendido antes que la fe. Me pregunté si alguien le había dicho alguna vez que Dios también podía doler. Las noches se volvieron largas. En mis sueños, Lucía no se acercaba. Se quedaba de pie entre velas apagadas, mirándome como se mira una puerta que no se debe abrir. Despertaba con el corazón acelerado y la boca seca, repitiendo oraciones que ya no calmaban. Intenté imponerme ayuno. Silencio. Penitencia. Pero cuanto más negaba el pensamiento, más nítido regresaba. Comprendí entonces una verdad incómoda: hay pecados que no necesitan del cuerpo para existir. Basta con permitirles un espacio en la mente. Un día al salir de la sacristía, Lucía me habló por primera vez. «Padre», dijo, «¿Dios escucha los pensamientos?». No supe qué responder. Porque en ese instante entendí que mi mayor temor no era caer, sino que Dios ya lo supiera todo y aún así no me detuviera. Ella no vino a confesarse. Vino a decirme que yo ya no era inocente. Lucía entró al confesionario al caer la tarde, cuando la luz se vuelve blanda y la iglesia parece cansada de sostener secretos. Se sentó del otro lado de la rejilla, pero no habló de pecados. No enumeró culpas. Guardó silencio como si me ofreciera el tiempo para que yo fuera el primero en temblar. «No quiero absolución», dijo al fin. «Solo quiero decir la verdad». Sentí que el aire se cerraba. Yo debía escuchar. No responder. Pero su voz no buscaba juicio, buscaba confirmación. «Desde que me bautizó», continuó, «usted ya no me mira como a los demás». Negué en silencio. No con palabras. Con miedo. Lucía habló de su pasado sin detalles, como se habla de una herida que no necesita ser exhibida para doler. Hombres que usaron el nombre de Dios para poseer, para dominar, para justificar su hambre. Yo apreté los dedos hasta que dolieron. No por rabia. Por vergüenza. «Usted no me desea como ellos», dijo. «Y por eso me asusta más». Quise interrumpirla. Recordarle quién era yo. Recordarme a mí mismo. Pero cada frase suya abría una grieta nueva en la armadura que había llevado toda mi vida. Cuando salió del confesionario, no pedí perdón por ella. Recé por mí. Y por primera vez dudé si el pecado había entrado por su voz. O si siempre había estado esperando dentro de mí. Si el cuerpo es un templo, ¿por qué Dios lo llenó de deseo? Después de aquella confesión, la iglesia empezó a mirarme distinto. O tal vez era yo quien ya no podía sostener la mirada de los demás. Mis homilías se volvieron más lentas, más densas. Hablaba de la carne como quien describe una tormenta que conoce demasiado bien. Algunos fieles asentían. Otros evitaban mis ojos. El rumor creció como crecen las grietas, en silencio. Lucía dejó de venir. Su ausencia fue más ruidosa que cualquier escándalo. Cada banco vacío era una pregunta. Cada vela encendida, un reproche. Me sorprendí buscándola en la penumbra, como si su cuerpo hubiera dejado una huella en el aire. No era deseo lo que sentía. Era hambre de sentido. Una noche solo en la sacristía, me desabroché el cuello de la sotana para respirar. Mi piel, bajo la tela, se sentía extraña, viva, casi culpable. Pensé en todo lo que me habían enseñado a negar, el pulso, el calor, la cercanía. Pensé en Lucía, no como mujer, sino como espejo. Ella no me tentaba. Me revelaba. Me arrodillé ante el altar y apoyé la frente en el mármol frío. Si esto es una prueba, susurré, dime que debo sacrificar. No hubo respuesta. Solo mi respiración, pesada, humana.
Comprendí entonces que había templos que no estaban hechos para cerrarse. Que negar el cuerpo no lo vuelve puro, solo lo vuelve clandestino. Cuando me levanté supe algo con una claridad que dolía. No estaba luchando contra Lucía. Estaba luchando contra la verdad de haber despertado. Si Dios quería detenerme, ¿por qué nunca me dijo que huyera? Lucía regresó una mañana sin avisar, como regresan las verdades que uno intenta enterrar. No llevaba el vestido oscuro de otras veces. Venía simple, casi frágil, como alguien que ya no se protege. Al verla, sentí algo que no era alivio ni culpa. Era reconocimiento. Como si una parte de mí, cansada de resistir, hubiera dejado de esconderse. Pensé que no volverías, le dije. Pensé que usted tampoco seguiría aquí, respondió. Nos quedamos de pie, separados por el espacio justo para no tocarnos. Ese espacio era el verdadero peligro. Lucía habló entonces de su pasado con una calma que dolía más que el llanto. Contó cómo aprendió a desconfiar de las palabras sagradas cuando se usan para dominar. Cómo la fe puede ser un lugar donde también se sangra. Usted no me negó, dijo. Y eso me confundió. Porque todos los demás lo hicieron, incluso Dios. Negué con la cabeza. Dios nunca te negó, respondí. Los hombres sí. En ese instante comprendí que mi deseo no era poseerla, sino proteger algo que yo mismo había perdido, la fe sin miedo. Lucía no me pedía amor. Me pedía honestidad. Y eso era más peligroso que cualquier tentación. Cuando se fue, no sentí vacío. Sentí responsabilidad. Su presencia había cambiado el sentido de mi vocación. Ya no podía esconderme detrás del altar. Ya no podía fingir que Dios solo habla cuando conviene. Por primera vez, acepté una verdad imposible de ignorar. Si Lucía estaba en mi camino, no era para caer, sino para decidir quién debía ser cuando Dios calla. No fue su cuerpo lo que deseé. Fue la verdad que despertó en mí. Desde el día en que Lucía volvió, algo en mi interior dejó de resistirse. No a ella, sino a la mentira que había sostenido durante años. Caminaba por la iglesia como quien recorre un lugar que ya no le pertenece del todo. Cada imagen sagrada me observaba distinto, como si supieran que yo había empezado a escuchar una voz que no venía del cielo, sino de dentro. Lucía no regresó de inmediato. Y en esa espera comprendí que el deseo no siempre pide presencia. A veces pide decisión. Me descubrí pensando no en tocarla, sino en hablarle sin títulos, sin sotana, sin refugios. Pensé en quién era yo cuando nadie me llamaba padre. Una noche abrí el baptisterio. El agua seguía allí, quieta, reflejando una luz débil. Recordé sus ojos cerrados, su respiración contenida, el instante exacto en que algo se había encendido. Comprendí entonces que aquel rito no solo la había marcado a ella. Me había marcado a mí. Si esto es pecado, murmuré, enséñame a cargarlo sin mentir. No sentí culpa. Sentí claridad. El deseo, supe entonces, no siempre busca ser consumado. A veces solo quiere ser reconocido, nombrado, purificado de la vergüenza. Tal vez eso era bautizar el deseo, dejar de tratarlo como enemigo y empezar a verlo como señal. Cuando Lucía volvió a aparecer, no la miré como tentación. La miré como testigo. Ella entendió sin palabras. Sonrió apenas, como quien sabe que algo irreversible acaba de ocurrir. Y en ese instante acepté lo inevitable. Ya no podía servir a Dios escondiéndome de mí mismo. Bajé del altar sin saber si Dios me perdonaría. Pero sabiendo por primera vez que ya no mentía. La decisión no llegó como un grito. Llegó como llegan las certezas verdaderas, en silencio, sin dramatismo, sin testigos. Una mañana me vestí para la misa y comprendí que mis manos ya no temblaban. No era paz lo que sentía. Era coherencia.
Y eso era más peligroso que la duda. Celebré la Eucaristía como siempre. Las mismas palabras. Los mismos gestos. Pero mientras elevaba el cáliz, supe que ese sería el último. No porque hubiera perdido la fe, sino porque ya no podía sostenerla desde un lugar que negaba mi verdad. Dios no me pedía sacrificio. Me pedía honestidad. Lucía estaba al fondo. No me miraba. No necesitaba hacerlo. Había aprendido que algunas despedidas no se anuncian. Cuando pronuncié el amén final, sentí un peso desprenderse de mis hombros, como si la sotana hubiera sido también una armadura que ya no me pertenecía. Hablé con el obispo esa misma tarde. No expliqué todo. No hacía falta. Dije solo esto. No me voy por deseo. Me voy por verdad. Esa noche dejé las llaves sobre el altar vacío. Recorrí la nave una última vez. Las imágenes sagradas no me reprocharon nada. O tal vez ya no necesitaba escuchar reproches. Al salir, el aire de la calle me golpeó el rostro como un bautismo nuevo. No sabía qué vendría después. No sabía si Lucía estaría en ese camino. Pero sabía algo esencial. Por primera vez caminaba sin fingir delante de Dios. Tal vez Dios no quería un sacerdote perfecto. Tal vez solo quería un hombre despierto. Pasaron semanas antes de que volviera a rezar. No porque hubiera perdido la fe, sino porque ya no sabía desde dónde hablarle a Dios. Sin altar. Sin hábito. Sin la distancia que me había protegido durante años. Cuando al fin lo hice fue en una habitación pequeña, con una ventana abierta y el ruido del mundo entrando sin permiso. Y por primera vez no pedí perdón. Lucía apareció una tarde cualquiera. No como promesa ni como destino. Se sentó frente a mí y habló de cosas simples, del trabajo, del cansancio, del miedo a empezar de nuevo. No hubo declaraciones. No hubo juramentos. Entre nosotros no había urgencia, porque ya no había mentira. Y eso bastaba. Comprendí entonces algo que nunca me enseñaron: el deseo no siempre quiere poseer. A veces solo quiere ser visto sin vergüenza. Negarlo no me hizo más santo. Escucharlo no me volvió impuro. Me volvió humano. Y en esa humanidad encontré una forma de fe más honesta que cualquier dogma. Volví a entrar a una iglesia tiempo después. No como sacerdote. No como rebelde. Entré como quien reconoce un lugar que fue hogar, sin rencor. Me senté al fondo y cerré los ojos. No sentí reproche. Sentí presencia. Si Dios estuvo en silencio todo este tiempo, tal vez no fue castigo. Tal vez fue confianza. Tal vez esperaba que yo aprendiera a caminar sin instrucciones, a amar sin esconderme, a creer sin negar lo que soy. No renuncié al deseo. Renuncié a la mentira de que Dios lo teme. Y en ese acto supe que mi fe por fin había nacido. No todos los milagros hacen ruido. Algunos solo cambian la forma en que uno se mira a sí mismo. A veces me preguntan si dejé la fe. Nunca sé cómo responder. No la dejé. La solté. Y al hacerlo descubrí que Dios no se cae cuando uno deja de sostenerlo con miedo. Permanece. Observa. Espera. Lucía y yo no escribimos una historia para ser contada en altares. No hubo promesas eternas ni finales sagrados. Hubo algo más difícil: verdad sostenida sin disfraces. Aprendí que el deseo no siempre pide ser cumplido, sino comprendido. Que la fe no se rompe cuando se vuelve humana, se vuelve respirable. Si Dios cayó durante tanto tiempo, ahora lo entiendo. No era ausencia. Era espacio. Espacio para que yo eligiera sin órdenes. Para que amara sin títulos. Para que creyera sin esconderme.
Tal vez ese fue el verdadero bautismo.